Cuando pienso en los libros publicados sobre cómo crear la vida que deseamos, me doy cuenta de que muchas personas seguimos buscando métodos respaldados por sólidos conocimientos científicos que funcionan de verdad. Pero las últimas investigaciones sobre el cerebro y el cuerpo, la mente y la conciencia, que constituyen un salto cuántico con relación a nuestros conocimientos de física, señalan mayores posibilidades sobre cómo alcanzar lo que de manera innata conocemos como nuestro auténtico potencial. En mi calidad de quiropráctico que dirige una concurrida clínica integral de salud y de educador en el campo de la neurociencia, la función cerebral, la biología y la química del cerebro, he tenido el privilegio de estar al frente de algunas de estas investigaciones, no solamente estudiando los campos que acabo de citar, sino observando los efectos de esta nueva ciencia, en cuanto la aplican personas corrientes como tú y como yo. Ha llegado el momento de que las posibilidades de esta nueva ciencia se hagan realidad. Por esta razón, he podido apreciar algunos cambios asombrosos en la salud y la calidad de vida que los pacientes experimentaron al cambiar su mente. Durante los últimos años, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que habían superado graves enfermedades terminales o crónicas. El modelo imperante de medicina catalogó estas recuperaciones de remisiones espontáneas. Pero tras examinar extensamente los viajes interiores de esos sujetos, descubrí que la mente había desempeñado un papel muy importante en ello, y que sus cambios físicos no habían sido tan espontáneos después de todo. Este hallazgo me motivó a seguir con mis estudios de posgrado sobre las imágenes del cerebro, la neuroplasticidad, la epigenética y la psiconeuroinmunología. Simplemente concluí que era posible descubrir y luego reproducir lo que había estado ocurriendo en el cerebro y en el cuerpo de esas personas. En este libro quiero compartir algunas de las cosas que aprendí y mostrarte, al analizar la interrelación entre mente y materia, cómo aplicar estos principios no solo a tu cuerpo, sino a cualquier aspecto más allá de lo que sabes, para saber cómo hacerlo. Muchos lectores de mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente, me hicieron la misma sincera y franca pregunta, junto con una positiva valoración, que la persona que me escribió lo siguiente: su libro me ha encantado, lo he leído 2 veces, me ha parecido muy científico, completo e inspirador, pero ¿podría decirme cómo desarrollo mi cerebro? Para responder a esta pregunta, empecé a impartir una serie de talleres sobre los pasos prácticos que cualquier persona podía dar para hacer cambios en la mente y el cuerpo que produjeran resultados duraderos. Por consiguiente, he visto curaciones inexplicables, la desaparición de heridas mentales y emocionales del pasado, la resolución de problemas imposibles, la creación de nuevas oportunidades y la experiencia de una salud envidiable, por nombrar algunos casos. En estas páginas conocerás a algunas de estas personas. No es necesario leer mi primer libro para asimilar el material de este, pero si ya conoces su contenido, he escrito Deja de ser tú para que sirva de compañero práctico de Desarrolla tu cerebro. Si bien mi principal objetivo es que este nuevo libro sea sencillo y fácil de leer, también toco algunos aspectos científicos para ayudarte a entender el concepto que desarrollo. Mi propósito ha sido crear un modelo práctico y realista de transformación personal que te ayude a comprender cómo puedes cambiar. Deja de ser tú es producto de una de mis pasiones, un sincero esfuerzo por desmitificar ciertos tópicos místicos para que todo el mundo entienda que tenemos a nuestro alcance todo cuanto necesitamos para hacer un cambio importante en nuestra vida. Es un momento en el que, además de querer saber, queremos saber cómo hacerlo. ¿Cómo podemos aplicar y personalizar tanto los conceptos científicos que están apareciendo como la antiquísima sabiduría para llevar una vida más enriquecida? Cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que la ciencia está descubriendo sobre la naturaleza de la realidad y aplicamos estos principios a nuestra vida cotidiana, nos estamos convirtiendo en místicos y científicos en nuestra vida.
Por consiguiente, te invito a experimentar con todo lo que aprendas en este libro y a observar objetivamente los resultados. Me refiero a que si te esfuerzas por cambiar el mundo interior de tus pensamientos y sentimientos, tu entorno exterior también empezará a cambiar, demostrándote que tu mente ha afectado tu mundo exterior. ¿Por qué si no ibas a hacerlo? Si tomas la información intelectual aprendida como filosofía e integras estos conocimientos en tu vida, aplicándolos lo suficiente hasta dominarlos, pasarás de ser un filósofo a ser un principiante y luego un experto. Sigue leyendo. Existen sólidas evidencias científicas de que esto es posible. Pero te pido que mantengas la mente abierta para ir asimilando los conceptos que presentaré paso a paso en este libro. Toda esta información es para que hagas algo con ella. De lo contrario, no sería más que una buena conversación mantenida durante la cena, ¿verdad? En cuanto te abras a cómo son las cosas realmente y dejes las ideas condicionadas con las que estás acostumbrado a interpretar la realidad, verás los frutos de tus esfuerzos. Es lo que te deseo. La información de estas páginas es para inspirarte a comprobar que eres un creador divino. No debemos esperar nunca que la ciencia nos dé permiso para hacer algo inusual. De lo contrario, estaremos convirtiéndola en otra religión más. Seamos lo bastante valientes como para contemplar nuestra vida, hacer algo inaudito y repetirlo una y otra vez. De este modo, llegaremos a alcanzar un mayor poder personal. El verdadero empoderamiento llega cuando empezamos a analizar a fondo nuestras creencias. Tal vez descubramos que sus raíces se hunden en condicionamientos religiosos, culturales, sociales, educativos, familiares, mediáticos e incluso genéticos. Los últimos están causados por experiencias sensoriales de nuestra vida actual y por las de las incalculables generaciones que nos precedieron. Compararé luego estas antiguas ideas con algunos de los paradigmas nuevos que quizá nos sean más útiles. Los tiempos están cambiando. Conforme vamos despertando a una mejor realidad, formamos parte de un mar de cambios mucho mayor. Nuestros sistemas y modelos actuales de la realidad se están desmoronando y es hora de que surja algo nuevo. En general, nuestros modelos en cuanto a la política, la economía, la religión, la ciencia, la educación, la medicina y nuestra relación con el medio ambiente nos están mostrando un paisaje distinto del de 10 años atrás. Dejar lo viejo y acoger lo nuevo parece fácil, pero como señalé en Desarrolla tu cerebro, la mayor parte de lo que hemos aprendido y experimentado se ha incorporado a nuestro yo biológico y ya se ha convertido en nuestra segunda piel. Pero también sabemos que lo que hoy es cierto podría no serlo mañana. Al igual que hemos empezado a cuestionarnos que los átomos estén hechos de materia sólida, la realidad y nuestra interacción con ella es una progresión de ideas y creencias. También sabemos que dejar la vida a la que nos hemos acostumbrado y pasar tan campantes a otra nueva es como un salmón nadando a contracorriente, exige esfuerzo y, francamente, resulta incómodo. Y por si esto fuera poco, los que se aferran a lo que creen saber nos reciben ridiculizándonos, marginándonos, atacándonos y menospreciándonos. ¿Quién con unas inclinaciones tan poco convencionales está dispuesto a afrontar tales adversidades en nombre de algún concepto que no puede percibir con los sentidos por más que crea en él? ¿Cuántas veces en la historia personas tachadas de herejes e insensatas que sufrieron el menosprecio de los demás acabaron convirtiéndose en genios, santos o maestros? ¿Te atreves a ser original? El cambio como elección y no como reacción. Por lo visto, está en la naturaleza humana evitar cambiar hasta que las cosas se ponen tan feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos seguir como de costumbre. Esto es cierto tanto a nivel individual como social. Tenemos que sufrir una crisis, un trauma, una pérdida, una enfermedad o una tragedia para ponernos a analizar quién somos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo y en qué creemos o qué sabemos para cambiar de verdad. A menudo tiene que darse la peor situación posible
para que empecemos a hacer cambios positivos para nuestra salud, relaciones, profesión, familia y futuro. Pero mi mensaje es, ¿por qué esperar a que esto ocurra? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento o evolucionar en un estado de felicidad e inspiración. La mayoría hacemos lo primero. Para elegir lo segundo, debemos concienciarnos de que el cambio seguramente conllevará una cierta incomodidad, algunos inconvenientes, una alteración en nuestra rutina habitual y una etapa de desconocimiento. La mayoría de nosotros ya conocemos la incómoda sensación de ser novatos en algo. De pequeños pasamos por varias etapas hasta aprender a leer con fluidez. Cuando aprendíamos a tocar el violín o la batería, nuestros padres desearon con la cabeza hecha un bombo podernos mandar a una habitación insonorizada. Me compadezco del pobre paciente al que para extraerle sangre le toque un estudiante de medicina que pese a tener los conocimientos requeridos aún le falte práctica. Asimilar conocimientos, saber, y adquirir luego la experiencia práctica aplicando lo aprendido hasta que la habilidad se convierta en tu segunda naturaleza, saber cómo, es seguramente el proceso que seguiste para adquirir la mayoría de facultades que ahora forman parte de ti, el conocimiento. Del mismo modo, aprender a cambiar tu vida conlleva unos conocimientos y la aplicación de esos conocimientos. Por esta razón, el libro está dividido en 3 partes fundamentales. En la primera y la segunda parte, voy explicando las ideas que presento para que adquieras un modelo de conocimiento más profundo y amplio y lo personalices. Aunque a veces parezca que repito demasiado algunas ideas, lo hago para que recuerdes algo que no quiero que olvides. La repetición refuerza los circuitos de tu cerebro y crea más conexiones neurales para que en tus peores momentos del día no renuncies a tu grandeza. Los sólidos conocimientos básicos que habrás adquirido cuando llegues a la tercera parte del libro te permitirán experimentar por ti mismo que lo que has aprendido es Primera verdad. Parte. La ciencia de tu ser. Esta parte se inicia con un resumen de los paradigmas filosóficos y científicos relativos a las últimas investigaciones sobre la naturaleza de la realidad, quién eres, por qué cambiar nos cuesta tanto a muchas personas y lo que es posible realizar como ser humano. Es muy amena, te lo prometo. El capítulo 1, Tu yo cuántico, es una introducción a la física cuántica, pero no te asustes, la presento porque es importante que empieces a aceptar el concepto de que tu mente, subjetiva, tiene un efecto sobre tu mundo objetivo. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la atención, pones la energía. Por lo tanto, afectas al mundo material, que por cierto está hecho en su mayor parte de energía. Si consideras esta idea, aunque sea solo por un instante, empezarás a centrarte en lo que quieres, en lugar de lo que no quieres. E incluso es posible que te descubras pensando, si un átomo se compone de un 99,99999% de energía y de un 00,00001% de materia física, yo soy más nada que algo. ¿Por qué pongo entonces mi atención en el pequeño porcentaje del mundo físico cuando soy mucho más lo otro? ¿Es definir mi realidad presente a través de lo que percibo con los sentidos mi mayor limitación? Del capítulo 2 al 4 describo qué significa cambiar, ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Seguramente has contemplado la idea de que tus pensamientos crean tu vida. Pero en el capítulo 2, Ve más allá del entorno, analizo que si dejas que el mundo exterior controle lo que piensas y sientes, este te está creando unos circuitos en el cerebro que te hacen pensar como todo lo que conoces. Por eso creas más de lo mismo. La arquitectura neurológica de tu cerebro refleja los problemas, las condiciones personales y las circunstancias de tu vida. Así que para cambiar, debes ir más allá de lo físico de tu vida. En el capítulo 3, Ve más allá del cuerpo, sigo hablando de cómo vivimos dejándonos llevar sin darnos cuenta por una serie de conductas, pensamientos y reacciones emocionales memorizadas que funcionan como programas informáticos instalados en el subconsciente.
Por esta razón, los pensamientos positivos no bastan, ya que la mayor parte de quien somos reside a nivel subconsciente como negatividad en el cuerpo. Pero no te preocupes, al terminar el libro ya habrás aprendido a entrar en el sistema operativo del subconsciente y a hacer cambios permanentes donde residen estos programas. En el capítulo 4, Ve más allá del tiempo, analizo cómo vivimos anticipando situaciones futuras o rememorando repetidamente recuerdos, o ambas cosas, hasta que el cuerpo empieza a creer que vivimos en el pasado en vez de en el presente. Las investigaciones más recientes respaldan la idea de que tenemos una capacidad natural para cambiar el cerebro y el cuerpo con los pensamientos, o sea, que biológicamente el cuerpo cree que ya ha ocurrido alguna situación futura. Como podemos hacer que un pensamiento sea más real que ninguna otra cosa, podemos cambiar quién somos, desde las neuronas hasta los genes, si adquirimos los conocimientos necesarios. Cuando aprendes a usar tu atención y a vivir en el presente, cruzas la puerta que lleva al campo cuántico, donde existen todas las posibilidades. El capítulo 5, Supervivencia frente a creación, ilustra la diferencia entre vivir en un estado de supervivencia y vivir en un estado de creación. Lo primero conlleva vivir estresado y funcionar como un materialista, creyendo que el mundo exterior es más real que el mundo interior. Cuando estás presionado por la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso, con un cóctel de sustancias químicas tóxicas circulando por tu cuerpo, estás programado para preocuparte solo por el cuerpo, las cosas o las personas de tu entorno, y estás obsesionado con el tiempo. El cerebro y el cuerpo han perdido el equilibrio. Llevas una vida previsible. En cambio, cuando te encuentras en el armónico estado de creación, eres sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo, pierdes la noción de ti, te conviertes en conciencia pura, libre de las cadenas de la identidad que necesita la realidad exterior para recordar quién crees ser. Segunda parte. Tu cerebro y la meditación. En el capítulo 6, los 3 cerebros, de pensar a actuar y a ser, aceptas el concepto de que tus 3 cerebros te permiten pasar de pensar a actuar y a ser. Es más, cuando no pones tu atención en el entorno, tu cuerpo y el tiempo, sino en alguna otra cosa, puedes pasar fácilmente de pensar a ser sin tener que hacer nada. En este estado mental, el cerebro no distingue lo que está sucediendo en el mundo exterior de la realidad de lo que está pasando en el mundo interior de tu mente. Por esta razón, si repites mentalmente una experiencia que deseas vivir en el futuro, sentirás las emociones que te produce antes de que se materialice en tu vida. Ahora estás entrando en un nuevo estado del ser, porque la mente y el cuerpo funcionan como uno. Cuando empiezas a sentir como si una posible realidad futura ya estuviera sucediendo en el momento en que te centras en ella, estás cambiando tus hábitos y actitudes automáticos y otros programas subconscientes negativos. En el capítulo 7, El vacío, describo cómo liberarte de las emociones que has memorizado y convertido en parte de tu personalidad, y cómo cerrar el vacío entre quien eres en tu mundo interior privado y quien aparenta ser en el mundo exterior social. Todos llegamos a un punto en el que dejamos de aprender y vemos que no hay nada del mundo exterior que pueda hacer desaparecer esos sentimientos del pasado. Si prevés el sentimiento de cada posible vivencia de tu vida, no habrá espacio para que ocurra algo nuevo, porque estarás contemplando tu vida, encarando el pasado en lugar del futuro. Es la coyuntura en la que el alma se libera o se hunde en la inconsciencia. Aprenderás a liberar tu energía en forma de emociones y, por lo tanto, a cerrar el vacío entre quien aparentas ser y quien eres. Y, en último lugar, te volverás transparente. Cuando quien aparenta ser es quien eres realmente, es cuando eres libre de verdad. La segunda parte concluye con el capítulo 8, La meditación, desmitificando lo místico y las ondas de tu futuro, en el que mi objetivo es desmitificar la meditación para que sepas lo que estás haciendo y por qué lo haces,
Incluye un resumen de la tecnología de las ondas cerebrales para mostrarte que el campo electromagnético emitido por tu cerebro cuando está centrado es muy distinto del que irradia cuando está excitado por los factores estresantes de tu vida. Aprenderás que el verdadero objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica y entrar en el subconsciente para hacer cambios reales y permanentes. Si te levantas de la sesión de meditación siendo la misma persona de la que se sentó, es que no ha ocurrido nada a ningún nivel. Pero si cuando meditas conectas con algo superior, podrás crear y luego memorizar una coherencia tan colosal entre tus pensamientos y tus sentimientos que no habrá nada en tu realidad exterior, ninguna cosa, persona o condición en ningún lugar o momento que pueda alterar este nivel de energía. Controlarás el entorno, el cuerpo Tercera y parte. el tiempo. Avanza hacia tu nuevo destino. Toda la información de la primera y la segunda parte te ha aportado los conocimientos necesarios para poder demostrarla, aplicarla, en la tercera parte, que te explica cómo llevarlo a cabo. De esta manera experimentarás por ti mismo lo que has aprendido. La tercera parte consiste en practicar esta disciplina, en ejecutarla al ser consciente en la vida cotidiana. Es un proceso de meditación descrito paso a paso para que puedas aplicar las teorías que te he presentado. A propósito, ¿te has sentido un poco agobiado al leer que este proceso tiene varios pasos? Si es así, no es lo que tú crees. Sí, tendrás que aprender una serie de acciones, pero al cabo de poco no te parecerán más que 1 o 2 pasos sencillos. Después de todo, seguramente ejecutas una serie de acciones cuando te preparas para conducir. Por ejemplo, ajustas el asiento, te abrochas el cinturón, compruebas la posición de los espejos retrovisores, enciendes el motor y los faros, echas un vistazo a tu alrededor, presionas la palanca del intermitente, accionas el freno de mano para desbloquearlo, pones la primera o la marcha atrás, pisas el acelerador. Desde que aprendiste a conducir, las has estado realizando con desenvoltura de manera automática. Te aseguro que después de aprender los pasos de la tercera parte, también te ocurrirá lo mismo con ellos. Tal vez te preguntes, ¿por qué necesito leer la primera y la segunda parte? Podría pasar directamente a la tercera. Lo sé, yo seguramente pensaría lo mismo. Decidí ofrecerte la información relevante en las 2 primeras partes del libro para que no quedara ningún punto sin tratar que pudiera dar lugar a conjeturas, dogmatismos o especulaciones. Cuando empieces a realizar los pasos de la meditación, sabrás exactamente qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces. Cuando entiendas los qués y los porqués, más cosas sabrás y por lo tanto, mejor sabrás cómo hacerlo cuando llegue el momento. Por eso tu experiencia práctica de cambiar tu mente será más poderosa y deliberada. Al seguir los pasos de la tercera parte, tiendes más a aceptar tu capacidad innata para cambiar las llamadas situaciones irresolubles de tu vida. Incluso puede que te permitas contemplar posibles realidades que antes de conocer estos conceptos nuevos nunca te planteaste. Quizás empieces a hacer algo poco común. Es lo primero que deseo que consigas cuando termines este libro. Si te resistes a la tentación de pasar directamente a la tercera parte, te prometo que lo que aprenderás en ella cuando la leas te dará mucha fuerza. He visto la utilidad de este método en todo el mundo en la serie de 3 talleres que imparto. Cuando los participantes adquieren los conocimientos adecuados, de tal modo que los entienden a la perfección y tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido con unas instrucciones eficaces, ven, como por arte de magia, los frutos de sus esfuerzos en forma de cambios que son como respuestas del universo en su vida. La tercera parte presenta las habilidades meditativas que te permitirán cambiar algo en tu cuerpo y tu mente y producir un efecto en el exterior. En cuanto adviertes que lo que has hecho dentro de ti ha producido un resultado fuera, vuelves a hacerlo. Al manifestarse una nueva experiencia en tu vida, la energía que te produce en forma de emoción elevada, como fuerza interior, maravilla o una gratitud inmensa, te empuja a volver a hacerlo una y otra vez. Ahora te estás encaminando a una verdadera evolución.
Cada paso de la meditación descrito en la tercera parte tiene que ver con alguna información importante presentada en la primera o la segunda. Como a estas alturas ya sabes el significado de todo cuanto estás haciendo, no te queda ninguna ambigüedad que pueda destruir tu visión. Como cualquier otra habilidad, al principio te costará concentrarte mientras aprendes a meditar para que tu cerebro evolucione. Es posible que debas refrenar tu conducta habitual y centrarte en lo que estás haciendo sin distraerte con otros estímulos para que tus acciones sean coherentes con tu intención. Como te ocurrió cuando aprendías a cocinar comida tailandesa, a jugar al golf, a bailar salsa o a manejar el cambio de marchas, tendrás que practicar la aptitud nueva y ejercitar la mente y el cuerpo para memorizarla. Recuerda que la mayoría de instrucciones están divididas en pequeños pasos para que la mente y el cuerpo trabajen unidos. En cuanto le cojas el tranquillo, los pasos se unirán con un fluido proceso. El enfoque metódico y lineal que aplicarás fluirá a la perfección en una demostración holística, natural y unificada. Es cuando te vuelves un experto. A veces el esfuerzo que exige se te hará pesado, pero si persistes en ello, poniéndole voluntad y energía, con el tiempo gozarás de los resultados. Cuando sabes que sabes cómo hacer algo, ya vas camino de dominarlo. Me causa una gran alegría decir que muchas personas de todo el mundo ya están aplicando los conocimientos de este libro para hacer cambios demostrables en su vida. Deseo de todo corazón que tú también suprimas el hábito de ser tú y crees la nueva vida que deseas. Pongámonos Primera manos a la parte. obra. La ciencia de tu ser. Tu yo cuántico. En el pasado, los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento y más tarde, en materia y energía. Cada uno de estos pares se consideraba totalmente distinto el uno del otro, pero no lo son. Esta dualidad mente-materia conformó nuestra visión del mundo, según la cual la realidad estaba básicamente predeterminada y podíamos hacer muy poco para cambiar las cosas con nuestras acciones y menos aún con nuestros pensamientos. Pero hoy día consideramos que formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Al igual que los científicos están estudiando la relación entre pensamiento y materia, nosotros estamos deseosos de hacer lo mismo en nuestra vida. Por eso nos preguntamos, ¿puedo crear con mi mente mi propia realidad? De ser así, es una habilidad que puedo aprender y usar para convertirme en quien quiero ser y crear la vida que quiero vivir. Afrontémoslo. Ninguno de nosotros es perfecto. Tanto si queremos cambiar o no en el sentido físico, emocional o espiritual, todos abrigamos el mismo deseo. Queremos vivir como una versión idealizada de quien pensamos y creemos poder ser. Cuando plantados frente al espejo contemplamos nuestros michelines, no solo vemos reflejado en él esta versión nuestra algo regordeta, sino que también vemos, dependiendo del humor con que nos hayamos levantado ese día, una versión de nosotros en mejor forma física u otra más obesa y maciza. ¿Cuál de nuestras imágenes es la real? Cuando acostados en la cama repasamos por la noche los acontecimientos del día y nuestros esfuerzos para ser más tolerantes y menos reactivos, no estamos viendo tan solo el padre o la madre que le ha gritado a su hijo por no hacer sin rechistar y deprisa lo que le pedía. Nos vemos como una persona angelical a la que le han agotado la paciencia o como un ogro horrendo que destruye la autoestima de un niño. ¿Cuál de estas imágenes es la real? La respuesta es, ambas lo son. Y no solo lo son estos dos extremos, sino también un espectro infinito de imágenes que abarca desde las positivas hasta las negativas. ¿Cómo puede ser? Para que entiendas mejor por qué ninguna de estas versiones tuyas es más o menos real que las otras, tendré que destruir la idea más común de la naturaleza de la realidad y reemplazarla por otra. Si bien parece una tarea hercúlea, y en ciertos sentidos lo es, también sé que este libro, seguramente,
Te ha atraído porque no has conseguido hacer ningún cambio físico, emocional o espiritual en tu vida que haya sido duradero. No has logrado ser la persona que deseabas. Y tu fracaso tiene más que ver con tus ideas de por qué tu vida es como es que con cualquier otra cosa, como por ejemplo la falta de voluntad, de tiempo, de valor o imaginación. Para poder cambiar, debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo, para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. Esto es lo que la lectura de este libro hará por ti. Tus fallos del pasado vienen de un error. No te has comprometido a vivir asumiendo la verdad de que tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Todos podemos crear nuestro propio destino. Todos cosechamos los beneficios de nuestros esfuerzos constructivos. No tenemos por qué conformarnos con nuestra realidad actual. Podemos crear otra nueva cuando queramos. Todos tenemos esta capacidad, porque, para bien o para mal, nuestros pensamientos influyen en nuestra vida. Estoy seguro de que ya lo habías oído antes, pero me pregunto si la mayoría de nosotros hacemos nuestra esta afirmación. Ya que si aceptáramos realmente que lo que pensamos crea unos efectos tangibles en nuestra vida, no permitiríamos que nos viniera a la cabeza ningún pensamiento negativo. Y nos fijaríamos en aquello que queremos, en lugar de estar siempre obsesionados con nuestros problemas. Piensa en ello. Si supieras que este principio es cierto, ¿acaso dejarías pasar un solo día sin crear el destino que deseas? Para cambiar tu vida, cambia tus ideas sobre la naturaleza de la realidad. Espero que este libro cambie tu idea de cómo funciona el mundo, te convenza de que eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar que lo que piensas y crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. Hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Para lograrlo, tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Para ayudarte a adquirir esta mentalidad nueva y empezar a crear la vida que deseas, hablaré un poco de cosmología, el estudio de la estructura y la dinámica del universo. Pero no te asustes, echaremos una ojeada al tema de la naturaleza de la realidad y cómo algunas de las ideas que teníamos sobre ella han ido evolucionando hasta llegar a la que es nuestra visión actual. Es necesario para que pueda explicarte, con brevedad y claridad, cómo es posible que tus pensamientos moldeen tu destino. Este capítulo pondrá a prueba tu deseo de abandonar las ideas que te han ido inculcando durante años de manera consciente o inconsciente. En cuanto adquieras una nueva idea de las fuerzas y los elementos básicos de los que se compone la realidad, la antigua idea de que en este mundo lo lineal y lo metódico es la norma, ya no tendrá cabida en ti. Prepárate para cambiar algunas ideas que abrigas. Cuando empieces a aceptar esta nueva visión del mundo, cambiará incluso tu condición de ser humano. Espero que no sigas siendo la misma persona que eras al comenzar a leer este libro. Es evidente que te estoy planteando un reto, pero quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Yo también tuve que desprenderme de lo que creía que era cierto y lanzarme a lo desconocido. Para que te resulte más fácil cambiar tu idea de la naturaleza de las cosas, veamos cómo la antigua creencia de que mente y materia no son lo mismo ha condicionado nuestra visión. ¿Siempre es materia y nunca mente? ¿Siempre es mente y nunca materia? Conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo, incluso hoy día, que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia. Aunque coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la mente pueda producir cualquier cambio físico que afecte los aspectos sólidos de nuestra vida. Mente y materia parecen dos cosas distintas, es decir,
a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten. Este cambio ya se ha producido, y para ver de dónde surgió, no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. Desde la época que los historiadores consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y, por lo tanto, previsible y explicable. Veamos, por ejemplo, a René Descartes, un matemático y filósofo del siglo XVII que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes para las matemáticas y otros campos. Al menos eso creo. ¿Te suena de algo? Pienso, luego existo. Pero que, sin embargo, lanzó una teoría que nos ha hecho, en realidad, más mal que bien. Descartes fue el defensor del modelo mecanicista del universo, la idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrentó con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental, un juego de palabras. Dijo que, como la mente no estaba sujeta a las leyes del mundo físico objetivo, estaba fuera del alcance de la investigación científica. El estudio de la materia era competencia de la ciencia, la materia y no la mente. En cambio, la mente, al ser el instrumento de Dios, era a la religión a la que le competía estudiarla, la mente y no la materia. Descartes inició un sistema de creencias que imponía una dualidad entre los conceptos de mente y materia. Durante siglos, esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirmaban que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero, como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podía influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran y ni se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo, de manera consciente o inconsciente, que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos, fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. No solo se agitan las aguas, sino también el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein creó su famosa ecuación E igual a mc², que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando, por ejemplo, doblaba una esquina, y otras como una partícula.
¿cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y de Newton, esto era imposible. Un fenómeno tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano newtoniano era imperfecto a nivel básico, el subatómico. Subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etc., de los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física, dependiendo de la mente del observador. Profundizaré en este tema más adelante. Para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos. La Tierra que nos sostiene no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de descubrirnos colgando del vacío cuando creíamos estar con los pies bien plantados en la tierra. ¿Cómo ocurrió? Acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricados con palillos y bolitas de poliestireno. Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido formado por objetos menos sólidos situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podrían medir, calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida. Pero el modelo cuántico reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío. Son energía. Piensa en lo siguiente: en tu vida todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. La materia es más nada, energía, que algo, partículas. Otro enigma. Las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero esto solo no bastaba para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico, los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproducibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante. Pero los electrones, como partículas, se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes, sin respetar los límites del tiempo y el espacio. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía. Las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir, a nivel de los electrones, características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otras. Pero estas partículas tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único. Posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en las 3 dimensiones y desaparece en la nada. En el campo cuántico,
en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, materia, en onda, energía y viceversa. Pero ¿a dónde va cuando se esfuma? La creación de la realidad. La energía responde a la atención. Volvamos al modelo de la vieja escuela de la estructura del átomo fabricado con palillos y bolitas de poliestireno. En aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es sí, por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible. Pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón, es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de la función de onda o efecto observador. Ahora sabemos que en el momento en que el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el tiempo y el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas, están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Empiezas a entender por qué este capítulo se llama ¿Tu yo cuántico? A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que eliges? ¿Serías un mejor observador de la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Piensa en lo siguiente. Todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en estado de onda mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Significa que el campo cuántico contiene una realidad en la que estás sano y eres rico y feliz, y que ya posees todas las cualidades y capacidades de tu yo ideal en el que piensas. Sigue leyendo y verás que por medio de la atención, la aplicación sincera de los nuevos conocimientos y el repetido esfuerzo diario, podrás usar tu mente como el observador para colapsar las partículas cuánticas y organizar una infinidad de ondas subatómicas de probabilidad en una situación física deseada llamada experiencia vital. Tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla. Y si la materia está hecha de energía, tiene sentido que la conciencia, mente en este caso, como Newton y Descartes la llamaban, y la energía, materia, según el modelo cuántico, estén tan íntimamente ligadas que sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas. Tu conciencia, mente, afecta a la energía, materia, porque tu conciencia es energía, y la energía tiene conciencia. Eres lo bastante poderoso como para influir en la materia porque, a nivel básico, eres energía con conciencia.
Eres materia consciente. En el modelo cuántico, el universo físico es un campo de información inmaterial, interconectado y unificado, que en potencia lo es todo, pero físicamente no es nada. El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, tú o yo, llegue e influya en la energía en forma de materia potencial con su mente y su conciencia, que son en sí mismas energía, para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en materia física. Al igual que la onda de posibilidad del electrón se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo en concreto, nosotros, los observadores, podemos hacer que una partícula o grupo de partículas se manifiesten en experiencias físicas en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida. Cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino, ya estás en camino de vivir la versión ideal de tu vida al convertirte en la versión idealizada de ti. En el campo cuántico estamos conectados a todo. Como todo cuanto existe en el universo, nosotros también estamos conectados a un mar de información que se encuentra en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. En el campo cuántico, no necesitamos estar en contacto con ningún elemento físico, o ni siquiera cerca de él, para afectarlo o para que nos afecte. El cuerpo físico se compone de patrones energéticos organizados o de información que forman una unidad con todo cuanto existe en el campo cuántico. Tú, como todo el mundo, emites un patrón energético característico o una impronta. En realidad, toda la materia está emitiendo siempre un determinado patrón energético. Y esta energía acarrea una información. Tus cambiantes estados mentales modifican de manera consciente o inconsciente esta impronta a cada instante, porque no eres solo un cuerpo físico, sino también una conciencia valiéndose de un cuerpo y un cerebro para expresar distintos estados mentales. Otra forma de ver la interconexión entre los seres humanos y el campo cuántico es por medio del concepto del entramado cuántico o la conexión no local cuántica. Básicamente, en cuanto dos partículas se vinculan de algún modo, siempre estarán unidas más allá del espacio y el tiempo. Por eso, todo lo que se haga con una, se hará con la otra, aunque estén separadas en el espacio. Y como los seres humanos también estamos hechos de partículas, estamos implícitamente conectados más allá del espacio y el tiempo. Lo que hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Piensa en las implicaciones de este concepto. Si puedes asimilarlo, tendrás que aceptar que ese yo tuyo que existe en un probable futuro ya está conectado a tu yo actual, en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. Si sigues leyendo, al terminar el libro esta idea, te parecerá de lo más normal. Una extraña ciencia. ¿Podemos influir en el pasado? Como todos estamos interconectados más allá del espacio y el tiempo, nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en las situaciones del pasado y en las que deseamos del futuro. En julio de 2000, el médico israelí Leonard Leibovitz realizó una prueba controlada aleatoria de doble ciego con 3.393 pacientes hospitalizados, divididos en un grupo de control y un grupo de intercesión. Quería comprobar si la oración tenía un efecto en la enfermedad de estas personas. Los experimentos llevados a cabo con la oración son importantes ejemplos de cómo la mente afecta a la materia desde lejos. Pero sigue leyendo, porque no todo es siempre lo que parece. Leibovitz seleccionó a pacientes hospitalizados aquejados de sepsis, una infección. Después, los dividió al azar en dos grupos. Uno sería objeto de oraciones y el otro no. Comparó los resultados basándose en tres factores: la duración de la fiebre, la duración de la estancia en el hospital y el número de muertes provocadas por la infección. A los pacientes objeto de oraciones, la fiebre les duró menos
y fueron dados de alta más pronto. La diferencia en la mortalidad de ambos grupos no fue demasiado importante, aunque en el grupo objeto de oraciones el porcentaje de muertes fue menor. Es una poderosa demostración de los beneficios de la oración y de cómo podemos transmitir con nuestros pensamientos y sentimientos una intención al campo cuántico. No obstante, hay otro elemento de esta historia que debes conocer. ¿No te parece extraño que en julio de 2000 un hospital tuviera más de 3.000 casos de pacientes hospitalizados por esta infección? ¿Dejaban mucho que desear las condiciones de limpieza o proliferó en él alguna clase de contagio? Pero los investigadores descubrieron que las personas que rezaron no habían estado rezando por los pacientes infectados en el año 2000, sino que, sin saberlo, rezaron por las personas que habían estado en el hospital desde 1990 hasta 1996, de 4 a 10 años antes del experimento. Los pacientes objeto de las oraciones mejoraron en la década de 1990 por el experimento realizado varios años más tarde. Lo explicaré de otro modo. A los pacientes que fueron objeto de las oraciones en el año 2000, les mejoró visiblemente la salud, pero estos cambios ocurrieron varios años antes. Un análisis estadístico de este experimento reveló que estos efectos no fueron en absoluto una casualidad, lo que demostró que nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos, e incluso nuestras plegarias, no solo afectan nuestro presente o futuro, sino también nuestro pasado. Este hecho nos lleva a una pregunta: si rezaras o te centraras en una intención para que tu vida mejorara, ¿podrías afectar el pasado, el presente y el futuro? La ley cuántica dice que todas las posibilidades existen simultáneamente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de nuestra vida, más allá del espacio del ser o estado mental, cuando mente y cuerpo son uno. En este libro me referiré de manera intercambiable a tener y crear un estado del ser o un estado mental. Por ejemplo, se podría decir que lo que piensas y sientes crea un estado del ser. Ten en cuenta que cuando uso los términos estado del ser y estado mental, tu cuerpo físico forma parte de ese estado. En realidad, como verás más adelante, mucha gente existe en un estado en el que el cuerpo se ha convertido en la mente, cuando se rigen solo por el cuerpo y lo que éste siente. Cuando hablo del observador causando un efecto, no es solo el cerebro el que está influyendo en la materia, sino también el cuerpo. Es tu estado del ser, cuando mente y cuerpo son uno, como observador, el que afecta el mundo exterior. Pensamientos más sentimientos producen resultados en los tubos de ensayo. Nos comunicamos con el campo cuántico sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Como nuestros pensamientos son en sí mismos energía, como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Son uno de los principales medios con los que enviamos señales al campo. Antes de explicar con más detalle cómo funciona, me gustaría compartir contigo un estudio sorprendente que demuestra cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia. Glenn Rein, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. Como el ADN es más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos, decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación HeartMath de California. Los científicos del centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro y muchas otras más. Habían descubierto, junto con otros investigadores, que existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas, como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve desacompasado y desorganizado. En cambio, emociones positivas, como el amor y la dicha, generan patrones sumamente regulares y organizados
a los que los investigadores del HeartMath llaman coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Rein se estudió primero a un grupo de 10 sujetos habituados a aplicar las técnicas del HeartMath, en las que uno se concentra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los participantes, valiéndose de estas técnicas, generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento, y después, durante 2 minutos, sostuvieron tubos de ensayo con muestras de ADN suspendidas en agua desionizada. Pero al analizar las muestras, no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Un segundo grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero en vez de generar solo emociones positivas, un sentimiento, de amor y agradecimiento, las combinaron con la intención, un pensamiento, de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración, forma, de las muestras de ADN. En algunos casos el ADN se enrolló y desenrolló hasta un 25%. El grupo tercero de sujetos entrenados mantuvo la clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en un estado emocional positivo. Es decir, solo utilizaron el pensamiento, la intención, para afectar la materia. ¿El resultado? Las muestras de ADN no acusaron ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo de participantes no modificó el ADN. El otro grupo, que generó una intención sin acompañarla de una emoción, tampoco lo alteró. Los únicos que lograron producir el efecto deseado fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro y lo acompañaron con una emoción elevada. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una actuando elevada como uno, los sentimientos y los pensamientos unidos en un estado del ser. Si un estado del ser puede enrollar y desenrollar hebras de ADN en 2 minutos, ¿qué nos está mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El experimento del HeartMath demuestra que el campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, nuestras peticiones emocionales, ni tampoco a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines o coherentes, es decir, cuando emiten la misma señal. Cuando combinamos una emoción elevada con un corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro, hacemos que el campo nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quien estamos siendo. Los pensamientos y sentimientos, enviando nuestra señal electromagnética al campo cuántico. Dado que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. El modelo según el cual los pensamientos se ven como la carga eléctrica y los sentimientos como la carga magnética en el campo cuántico me parece muy útil. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo y nuestros sentimientos atraen magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse, lo que pensamos y lo que sentimos produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo, de manera consciente o inconsciente, en la vida cotidiana? Todas las experiencias existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas, de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Si al cambiar tu estado del ser crearas un nuevo campo electromagnético que coincidiera con este potencial en el campo cuántico de la información, ¿es posible que te toparas con esta situación al ser atraído por ella o que la situación te encontrara a ti?